va en incremento en cuanto al TURSI como que hay aquí en la región. Sí, es que hay que ver que el triángulo de la enfermedad, eso fue lo que nos enseñaron en la escuela y se nos grabó muy bien. El triángulo de la enfermedad, tenemos condiciones ambientales en el vértice superior favorables para un patógeno. En el vértice inferior izquierdo, por ejemplo, tenemos la presencia del patógeno y en el otro vértice un cultivo susceptible. De tal manera que cuando coinciden en tiempo-espacio los tres vértices se da la enfermedad. O sea, las condiciones ambientales, cuando son desfavorables, el patógeno aunque esté activo, pues no hay ningún problema. Cuando las condiciones ambientales son favorables para que se active el patógeno, pues se activa el patógeno y si tenemos hospedantes susceptibles, pues se termina el triángulo de la enfermedad y se da la sintomatología, es cuando se da la enfermedad. Por eso cuando estas condiciones no coinciden en tiempo y espacio, por muy susceptible que sea la variedad a una enfermedad, pues no se va a dar la enfermedad. Pero caso contrario, cuando las condiciones son permanentes y se prolongan por periodos prolongados, vaya, como ha sido este año, muy conflictivo en alta humedad, pues llevamos el riesgo de que esos materiales que se han comportado con resistencia genética a ese patógeno, pues se transformen de la noche a la mañana en susceptibles. Entonces, eso es lo que nos preocupa, que hemos tenido un año muy difícil, o sea, por los excesos de humedad que hemos tenido desde que inició el ciclo agrícola, de septiembre lluvias, lluvias en octubre, lluvias en noviembre e incluso en diciembre. Hay maíces que ya se han tenido que aplicar en más de Sí, una ocasión por problema de este tizón foliar. incluso nuestro personal técnico empezó a detectar el problema en maíces chicos, Okay. de lo que alcanzaron a sembrar con la humedad de las lluvias y todo eso. Y empezó a detectar sintomatología y vieron que iba en crecimiento esa sintomatología, pues hicieron las recomendaciones respectivas a los productores y los productores acataron, ya aprendieron los productores que necesitan controlar. O sea, ya aprendieron que aunque la rentabilidad no dé para mucho en los granos, específicamente el maíz, saben que necesitan aplicar cuando como ya están arriba del barco, se puede decir, o entonces obviamente ya no se pueden bajar y necesitan salvar el cultivo. Y la forma de salvarlo es que si se dan esas condiciones como se han dado ahora, pues hay que aplicar. Y han aplicado. Ok, ingeniero, en otro sentido, generalmente la Junta de aquí del Valle del Fuerte ha sido las que cumplen con mayor celeridad, digamos de alguna manera, el registro de todos los permisos únicos de siembra. Este ha sido un ciclo atípico, las lluvias, los retrasos, gente que ha tenido que cambiar incluso de opción de cultivo, pero el llamado para los productores que se acercan, porque aunque, a pesar de que se amplió o se busca ampliar la fecha para el registro, es importante que registren de manera oficial no sus cultivos, porque eso pues obviamente es un beneficio para ellos mismos. Sí, tenemos dos casos. El primer caso es que efectivamente hay muchos cultivos que se han ido de temporal, o sea, que no han necesitado riego de auxilio y consecuente, o sea, que aprovecharon lo más recibidas las lluvias para sembrar. Las otras lluvias han servido de auxilio en algunos casos. Entonces hay productores que por algún motivo u otro pues no han hecho el trámite ante el módulo, consecuentemente no han solicitado su permiso de siembra. Pues ahí es donde hacemos el exhorto a los productores de que en esos casos pues se documenten con el permiso de siembra. Si logran que documenten con el permiso de siembra ese predio. Eh, aquí siempre ha existido la cultura del productor de pagar en tiempo y forma los permisos de siembra. Para nosotros sí es atípico tanto por las condiciones ambientales como la propia conducta que ha generado el productor derivada de lo mismo, ya que normalmente nosotros para el 31 de diciembre, que es cuando vence la fecha de siembra de los últimos cultivos de otoño-invierno, pues prácticamente ya tenemos documentada la totalidad de la superficie que cubre nuestra zona de influencia. Y ahora, después del 31 de diciembre, para ser exactos, el 2 de enero, hicimos una corrida de cómo andamos y lo comparamos con los tres últimos años, cómo estábamos los 31 de diciembre de los últimos 3 años y vimos que en ese momento teníamos un déficit de 10.000 hectáreas pendiente de documentar.
que se ha ido disminuyendo en estos días, pero pues queremos que se cumplimente al 100%. Entonces creemos que el productor va a acudir a documentarlo. Aprovechamos este medio para exhortarlo que aquellos que no han documentado lo hagan. Eso es por un lado, aunque se tenga siembra establecida. Por otro lado, también hemos observado que hay bastante terreno todavía que apenas se anda sembrando. Así es. O sea, verás tractores que andan escarificando, andan sembrando aquí normalmente, o andan haciendo la labor que compete, pero normalmente sembrando ahorita. Y a raíz de esto, pues también hubo, pues de hecho, los mismos fondos de aseguramiento nos han hablado. ¿Qué va a pasar con esos productores? Pues lo que queremos es que esa siembra, además de realizarla en estos días que la están haciendo, pues salgan como otoño-invierno y que tengan la cobertura del seguro. De antemano ya hicimos el compromiso con los fondos de aseguramiento e incluso ya está hablado con la propia Secretaría de Agricultura de una ampliación de la fecha de siembra, por decir así, el 15-20 de enero, para que esos primer cultivos de maíz que se anda haciendo ahorita, pues quede registrado como otoño-invierno y consecuentemente los fondos de aseguramiento a su vez reaseguren esa superficie con las empresas reaseguradoras. De hecho, ya los mecanismos ya se dieron, se va a generar un escrito y con ese escrito de ampliación, coordinado las juntas con este caso con la Secretaría de Agricultura, obviamente se va autorizar, de hecho ya verbalmente ya está autorizado, pero hay que documentarlo para que en base a ese documento los propios fondos de aseguramiento lo notifiquen a sus reaseguradoras y esa superficie queda cubierto con su seguro agrícola. Ok, ingeniero, ya por último, el tema de los frijoles han empezado ya su etapa de corte aquí en la región. ¿Qué información tienen como Junta de Sanidad Vegetal? De hecho, ya se dieron los cortes de las primeras fechas de siembra, tanto en aluvión como en barrial, porque incluso ya se observan en lotes de aluviones de barrial frijoles cortados, que pues una vez que llegue la humedad adecuada al grano, en un lapso de corte a trilla de unos 15 días, pues serán cosechados esos frijoles. Los primeros en cortarse fueron para acá, para la zona de aluvión, de la Higuera de Zaragoza principalmente. Y aquí en la zona de barrial, esos frijoles tempranos pues empezaron a cortarse ahora, hace unos 4 o 5 días, empezaron a haber cortes ya. Entonces, pues de hecho ya se va a ir generalizando conforme la fecha de siembra. Porque hay cultivos de que pues todavía están en desarrollo, algunos ya están por llegar a la madurez fisiológica normal, otros vienen un poquito más atrasaditos, porque acuérdate que las mismas lluvias, aparte de que hay que recordar que pues la fecha de siembra del frijol pues es a principios de octubre hasta el 10 de noviembre. Obviamente los últimos en cortarse van a ser aquellos frijoles que se sembraron la primera decena de noviembre, ¿no? Que ahorita algunos pues lo están dando labores complementarias de los trabajos que siguen, incluso algunos auxiliándose, ¿no? Depende del tipo de terreno, pues algunos lo van a, independientemente de lluvia o no lluvia, porque esta última lluvia no fueron generales, fueron aisladas, pues algunos van a tener que auxiliar esos frijoles. Bueno, eso va según las condiciones ambientales y va a seguir su desarrollo. Y pues esto se va a ir ampliando conforme vayan llegando a su madurez fisiológica de corte de esos frijoles, de tal manera que estamos hablando que de aquí a febrero va a ser una dinámica de corte y en su momento de trilla o cosecha de frijol. Expectativas de producción muy variadas, como siempre el frijol, porque hay zonas que tuvieron más lluvia. Muy variadas las expectativas de producción, porque volvemos a lo mismo, ha sido una temporada muy difícil. Muy difícil precisamente por los excesos de lluvias, excesos de nublados. Sí, en realidad obviamente el tipo de terreno, las condiciones del propio terreno, cuando sembró, etcétera, el manejo que se le ha dado de acuerdo a las condiciones ambientales. En algunas partes llovió más, en otros menos. Entonces, sí, obviamente va a haber variaciones en rendimiento. Al final vamos a ver qué promedios jurisdiccional nos arrojan. Okay. Muchas gracias, ingeniero. Gracias a ustedes.